Hola, ¿cómo va? Bueno, estamos aquí de nuevo para seguir proponiendo algunas lecturas posibles, escrituras, lectoescrituras, como quieran pensarlo, en virtud a lo que tiene que ver con el psicoanálisis y en este caso particular, en la serie de videos que venimos trabajando en torno a lo que puede ser la lógica y la matemática y la lógica. En particular hoy quiero presentar en algún punto este, un recorte o una lectura de lo que podrían ser los cuantificadores de las fórmulas de la sexuación, del esquema de la sexuación, trabajado en el seminario 19, seminario 20, es decir, del 71 al 74, 75 por Lacan, en lo que es su enseñanza sistematizada, e introducir una lectura también epistemológica, es decir, epistémica. En ese sentido, Lacan, dentro de lo que es el campo de la lógica, va a tener como gran interlocutor a Aristóteles, autor que podría pensarse como uno de los padres de la lógica, un padre de la metafísica, al referir a padre, es decir, gran exponente de lo que puede llegar a ser, incluso se lo toma como sinónimo de los desarrollos metafísicos, etcétera, lógicos, físicos, en fin. Su vasto legado se extiende hasta la actualidad, teniendo fuerte raigambre en lo que es la Edad Media, pero más allá de la historia de la filosofía, lo que quiero ubicar es lo siguiente. Lacan va a tener una interlocución muy fuerte al momento de hablar en materia de lógica, sobre todo con los cuantificadores, la negación, las contradicciones, etc. Y eso lo podemos ver en el seminario 9, cuando introduce el cuadrante de Peirce, y también lo podemos ver en las fórmulas de la sexuación, bajo el siguiente detalle. Es decir, nosotros sabemos que Aristóteles, digamos, utiliza categorías universales y su negación las particulares, digamos, para armar determinados silogismos que puedan llegar a premisas válidas o no. Es decir, Aristóteles también es conocido popularmente o por algunos autores que lo interpretan, lo siguen, lo estudian sistematizadamente como el primer empirista, ¿no? Es decir, generalmente el empirismo se lo ubica en lo que tiene que ver con la edad moderna, como contrapunto, hasta diría antagonismo de lo que es el racionalismo de Descartes, el racionalismo cartesiano, ¿no? Es decir, por un lado la empiria, por otro lado la matemática, por un lado lo escrito, por otro lado lo experimental. Bueno, lo que les propongo en ese sentido, y utilizando la, la famosa frase aristotélica o que se le atribuye a él, no podemos dar testimonio de que eso lo haya dicho, pero sí se le atribuye en lo que conlleva al conocimiento filosófico popular: no hay nada verdadero que no pase por los sentidos. En este caso lo que propongo es que Aristóteles, digamos, era un empirista teórico, es decir, y que no es lo mismo en ese sentido pensar epistémicamente el empirismo con lo que tiene que ver con el experimento. Es decir, el empirismo tiene una lógica, no es en este caso, o por lo menos la lectura que les propongo, un mero reflejo objetivo perceptual de la realidad sucinta. Es decir, en ese caso hay una escritura en el empirismo. ¿Y en qué consiste? Principalmente en premisas universalmente válidas, ¿no? O su negación particularmente válidas. Es decir, puede haber un universal y su negado un particular, o directamente uno o, llegado al punto extremo, ninguno. Y así operan las categorías aristotélicas, ¿no? Es decir, en ese sentido puede arribarse a una verdad universalmente válida a través de la escritura de los distintos cuantificadores lógicos y los silogismos sin recurrir a un experimento. Entonces es interesante pensar en ese punto hasta dónde se puede leer una alianza entre lo que tiene que ver, un impas, y eso es lo que toma Lacan de la lógica aristotélica para sustraerla de lo que tiene que ver con el experimento. Ahora, al principio del video les había mencionado el tema de las fórmulas de la sexuación. Y las fórmulas de la sexuación, que están establecidas en dos lados, que articulan o permiten una articulación entre la palabra y el goce a través de la sustracción o no de una letra que cumple de función, que es el falo, el fi,
digamos, la letra griega, un número decimal de cifra infinita no periódica, esa letra articulada a una variable nos va a dar una función, como dice Lacan, en la significación del falo, la Bedeutung, el significante impar, etc. O como se trabaja en lo que tiene que ver con este concepto, el pleonasmo de la significación fálica, porque toda significación es fálica. Tomando en cuenta esta letra articulada a una función, uno puede leer en la lógica cómo la apuesta lacaniana es subvertir esta cuestión tan particular y universal, por tanto individual, de Aristóteles. ¿Qué propone Lacan? Que lo que se sustrae no es 1, 2, 3, 4, 5 individuos, elementos, cosas, objetos, etc. Ahí estaría el empirismo. Lo que se sustrae es una letra, por tanto una función. Entonces, lejos está nuevamente la fórmula del esquema de la sexuación de tener que ver con el sexo, con la genitalidad, con lo que determina la biología, con aquello que los médicos informan cuando el neonato respira por primera vez rompiendo en llanto. Digamos, el esquema de la sexuación hay que pensarlo como un esquema lógico que subvierte a el individualismo o la individualidad particularizada o universalizada del empirismo aristotélico, fundador de esta lógica, y que propone la sustracción de una letra que hace de función ¿en qué? En el discurso, ¿no? En relación a el saber, por tanto el goce. Entonces nosotros podemos observar cómo de un lado podemos ver que hay uno que está sustraído de la función para posibilitar que todos estén, digamos, no sustraídos de la función, ¿no? Y del lado hembra lo que nosotros podemos ver es ninguno, es decir, todos están sustraídos de la función y no todos están sustraídos de la función. Y aquí está lo más interesante para pensar. Para eso voy a tomar un breve recorte de Alain Badiou en el texto Condiciones. Es una conferencia que él da, que la titulan Sujeto Infinito, pero que permite tener una lectura lo suficientemente precisa de lo que podría llegar a ser algo no individual, no particular, sino más bien lógico-discursivo. Leamos. En este caso, bueno, Badiou, les introduzco antes de la cita, va a hablar que Lacan se sostiene en la lógica intuicionista y no en la lógica aristotélica, que aplica por extensión. Lo que conduce a Lacan por los parajes, dice Badiou, de la lógica intuicionista es el contenido del sentido de la fórmula que define la posición, en este caso mujer, o sea, no todo X, phi de falo, entre paréntesis X. Lacan explica que no se trata de tomar una fórmula en extensión, Aristóteles. Ella no quiere decir que algunos, o más bien algunas, son sustraídas de la acción de la función falo. La fórmula indica pues solo una sustracción entre guión A, una sustracción A o una mella de tal efecto. Resulta de ello que no es posible extraer de la fórmula negativa o sustractiva no todo X phi de X una afirmación existencial del tipo existe X tal que no phi de X. Es decir, a través de la lógica intuicionista que propone Lacan, o soportado en la lógica intuicionista del esquema de la subsexuación que propone Lacan, no es posible particularizar la función fálica. Es decir, el falo es un brillo agalmático que en un análisis tiene que estar lo suficientemente ausente para que pueda operar la función del analista. Es decir, el falo no es de nadie, es algo que tiene su materialidad justamente en una lógica discursiva. En ese sentido, la apuesta lacaniana resulta brillante, ¿no? Porque desde la lógica aristotélica, el no todo X phi de X, ¿no? El no todo X phi de X implicaría desde Aristóteles que existe al menos
un X que no tiene phi de X, o sea que no porta falo. Es decir, estaríamos más en el campo del individuo, de lo particular y del universal. Pensemos un poco esta posición mal leída por muchos analistas, cómo puede presentar en la psicosis individuos que estén excluidos de la función fálica por estar excluidos de la función nombre del padre, ¿no? Es decir, por fuera del significante nombre del padre de la metáfora paterna. Bueno, hasta aquí el video, se hizo un poco tal vez extenso, un poco también condensado en cuanto a contenido, pero bueno, los escucho con mucho gusto para seguir teniendo un intercambio. Les mando un saludo y un muy buen comienzo de 2022. Hasta la próxima.